La seguridad vial consiste en evitar los accidentes de tránsito o minimizar las consecuencias de los mismos. El pasado 3 de agosto, la UNACEP dio a conocer los números, los cuales resultaron alentadores, dando que las motos siguen siendo el vehículo más vulnerable. Estuvimos conversando con el director de la UNACEP, Pablo Intamuzú. De acuerdo a los últimos datos de UNACEP, ¿cómo se ha comportado la población en este primer semestre del 2016 en materia de vialidad, ¿no? Bueno, el principal indicador que manejamos nosotros y se maneja a nivel internacional, que tiene que ver con la cantidad de fallecidos, nos está marcando este primer semestre un descenso significativo de un 16,4% en personas fallecidas en siniestro de tránsito. ¿Que estos serían números? Son 43 personas menos que fallecieron con respecto al mismo periodo del año 2015. Pero bueno, ¿cuántos de esas personas que no fallecieron se produjeron, por ejemplo, porque llevaban un chaleco o unas bandas reflectivas, ¿verdad? Los motociclistas? Estas fueron medidas que se tomaron en conjunto en la última ley de tránsito. ¿Cuántas de esas personas que no fallecieron iban en un auto y el airbag lo salvó o el ABS lo salvó? Hay un conjunto de medidas. El casco en los ciclistas, el casco en los motociclistas ha venido creciendo en el uso. O sea, hay una cantidad de medidas bastante amplia. Otra cosa bastante novedosa, pero que también ha dado resultado muy importante, todo lo que tuvo que ver con el Centro de Gestión de la Movilidad, que a partir de marzo, abril de este año se empezó a hablar, y bueno, la Intendencia está por presentar los datos también de cómo ha bajado la velocidad en los tramos o en las calles en donde la gente sabe que existen este tipo de tecnologías para controlar, y ni que hablar lo que ha hecho el Ministerio del Interior. Esto ha sido en todo el país, con respecto a esos controles masivos de motos que, bueno, se han requisado más de 10.000 motos en periodos cortos de tiempo. Nosotros explicamos mucho de todo esto con este conjunto de medidas que te acabo de decir, y creemos que la que está en el fondo de todo es que hemos insistido tanto y hemos trabajado tanto, entre otros con los medios de comunicación, en estos temas, que bueno, en algún momento esa cultura vial empieza a cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es el vehículo en el cual predomina, ¿no? El que genera o el que lleva a que más personas mueran o se lesionen? ¿Es la bicicleta? ¿Es la moto? ¿Es el peatón? ¿Es el auto? Es la moto, pero despegada del resto. La mitad, podríamos decir, para hablar de números grandes, la mitad de los fallecidos que ocurrieron en este semestre siguen teniendo una incidencia importante en la moto. No quiere decir esto, y esto lo aclaramos bastante también, de que la culpa de todos los males sea de los motociclistas. ¿Qué es lo que ocurre con la incidencia de la marihuana? Y a partir del 2014 se empezaron a realizar los controles de THC o de cannabis en todo el país. Estos controles no han sido tan masivos como los que son de alcohol, por dos razones. Una de ellas es el costo. Tiene un costo de 15 euros y se utiliza una sola vez, es descartable. Se han aplicado unos 3.000 controles desde el año 2014 a la fecha, con resultados muy bajos con respecto a los positivos. Se está pensando en seguir incorporando otro tipo de sustancias, porque bueno, si bien el alcohol es una droga y es la más consumida, y los efectos que produce en la conducción de vehículos están harto demostrados, en las otras sustancias, ya sean legales o ilegales, estamos yendo con el mundo, como quien dice, y en este caso tomando un poco la experiencia sobre todo de los países europeos. Estamos buscando muy bien el asesoramiento, porque no queremos dar ningún paso que nos tenga que hacer volver para atrás, como pasó en algunos países de la región. Alba, ¿qué pasó el 24 de noviembre hace 14 años atrás? Silvana sale a bailar con Janet y con un grupo de amigos. Se encontraban en una discoteca en Coimbra y General Paz. Y bueno, salieron y fueron a la estación de servicio que hay ahí, compraron Coca-Cola, galletitas, estuvieron un rato ahí hasta que amaneció, porque siempre les decíamos no vuelvan antes, si no los podemos ir a buscar, ustedes esperen que amanece, se toman un ómnibus o a un taxi, lo que se pueda en el momento, y vuelven.
Y bueno, hicieron eso, se quedaron ahí paveando como adolescentes y se dispusieron a cruzar la calle. En esa época no había semáforo. Y miraron para... Es lo que me cuentan los chicos, ¿no? Miraron para los dos lados, no venía nada y se dispusieron a cruzar. Cruzaron los dos chicos primeros, Mauro y Andrés, y atrás venía Silvana y un poco más atrás venía Janet y su amiga Virginia. Y bueno, de la nada apareció un bólido que venía del centro hacia afuera, según lo que nos dijo la pericia que le hicieron al coche, iba a 180 kilómetros por hora, y bueno, le rozó la espalda a los dos chicos primeros y mató a Silvana. Y ¿Silvana qué edad tenía? 16. ¿Y su hermana? 15. ¿Recordás cómo fue esa llamada cuando a vos te avisan esa mañana? Sí, nunca la voy a olvidar, nunca. Yo estaba dormida, suena el teléfono, salto de la cama y ya mi esposo estaba atendiendo y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo ahí vi que algo había pasado y bueno, cortó y dijo, vamos para ahí, y me dijo, vamos que Silvana se lastimó. Y yo, ¿cómo que se lastimó? Y me dice, sí, parece que tuvo un accidente, no sé, algo le debe haber pasado, vamos. Pero él ya sabía que estaba muerta, porque la llamada fue, corran que Silvana está muerta. Esa fue la frase que le dijo Mauro. Y sí, mientras llegué a ese lugar fue eterno, porque estábamos en el Palacio Legislativo hasta Coimbra, hay un tirón. Y bueno, cuando llegué ahí, ya estaba todo, había más gente, que era impresionante eso, estaba los vecinos, gente que iba pasando y que se quedaba en el lugar y toda la historia, ¿no? Silvana no llegó ni a recibir asistencia médica. No. Cuando llegaron los médicos, ya ella murió, según lo que me dijeron, cuando ella cae al piso, ya cae muerta. Era como una desesperación que yo quería saber quién fue, en el sentido de que, ¿dónde está? Porque él se fue, él se escapó. Entonces, yo lo que quería saber era quién había sido y por qué no lo encontraba ahí al lado de ella. ¿El auto quedó ahí y él se fue o él se fue con el auto? Él se fue manejando, siguió a la velocidad que se le ocurrió, siguió disparando por la Rambla, iba en malas condiciones. Yo siempre digo, nunca voy a decir que él iba alcoholizado y drogado porque no tengo pruebas. También eso es de la época, ¿viste? Hoy no pasaría eso. El dato que yo tengo es que él venía de una fiesta. Entonces yo siempre digo, si tú venís de una fiesta de noche, de pasar la noche de fiesta, no estás en condiciones de manejar. Siempre digo eso, porque estás sin dormir, te tomaste algo, y a esa velocidad, menos que menos. Desde el punto de vista judicial, ¿qué pasó con el caso de Silvana? Bueno, él fue procesado con prisión, estuvo 9 meses preso, estuvo como 6 meses en el CONCAR y creo, que no sé bien, estuvo 2-3 meses en Coraceros ahí en José Pedro Varela. Después de 14 años, Alba, ¿crees que hay un perdón de tu parte? En sí nunca me planteé perdonar, no está perdonado de mi parte, no. Sí pienso que fue algo que ocurrió, que el causante fue él, porque Silvana no se suicidó ni se tiró delante de un auto. El causante fue él porque él fue el conductor. ¿Cómo sería yo responsable si me pasa a mí como conductor? Y la situación no hay vuelta atrás. Yo hay algo que sí, en la situación en sí, lo asumí desde un principio. Cuando yo vi a mi hija muerta, que la vi en la calle, que todavía no la habían tapado, yo entendí que mi hija estaba muerta, que no había retorno, que no había marcha atrás, no había... Si yo gritaba, lloraba, me golpeaba, lo que me hiciera, rompía todo, que por ahí hice un montón de cosas. Pero no la iba a regresar, no la iba a regresar. Y verlo preso a él no me regresaba nada. No me importaba si él estaba preso, sí, o sea, sí me importaba que él cumpliera con la pena porque él había cometido un error. Pero en sí no me devolvía a mi hija. O sea, para la sociedad él era una persona que tenía que pagar con cárcel lo que había hecho porque era muy grave.
Daniel, ¿cómo ocurrió el accidente de tránsito que te tuvo paralizado durante tanto tiempo? Ni siquiera recuerdo el haber estado internado, ¿sí? El primer recuerdo que tengo, lo más lejano en el tiempo y lo más cercano a ese momento, fue el día que me trajeron acá a mi casa. Yo salí del sanatorio y tuve mucho tiempo con internación domiciliaria. Y mira, la imagen que tengo es cuando yo venía en una silla de ruedas, estaba ahí frente a la puerta. Eso es lo que recuerdo, ¿sí? Y después cuando me acostaron y los gatos, que ya te digo tenía muchísimos, se subieron a la cama para olfatearme porque yo había estado meses sin venir, digamos. Y los gatos eran muy apegados a mí y bueno. Pero yo no tengo recuerdos de ese momento, ¿no? ¿El siniestro qué fue lo que te provocó, Daniel? Mira, yo en ese momento quedé con muerte clínica media hora. Eso ocurrió en la calle y no encontraron ninguna identificación. Me llevaron al Maciel hasta que me encontró mi hermana. Dijo que yo tenía una mutualista, me trasladaron a la mutualista. Allí me hicieron una neurocirugía, que tengo acá la marca. Me hicieron una traqueotomía, porque era la manera de mantenerme vivo, alimentarme y medicarme. Me hicieron una cirugía maxilofacial, porque tuve 17 fracturas en el cráneo. Y estuve en coma un mes, estuve en CTI con riesgo de vida unos 3 meses y después estuve inconsciente varios meses y semiconsciente muchísimos meses, casi unos 3 años, y el proceso total de recuperación hasta llegar a encontrarme como estoy hoy me llevó unos 5 años, ¿sí? Fue largo, digamos, no fue para mí doloroso. Creo que doloroso fue para la gente que me quería, para mi familia, cuando ocurrió esto y el tiempo que estuve en internación y con riesgo de vida, ¿no? El daño mayor físico para vos estuvo a nivel de la cabeza, a nivel cerebral. Sí, fue más bien lo que afectó a mi cerebro y lo neurológico, ¿no? Pero estoy con viuda, que es lo mejor, ¿no? Esos son detalles que no son nada frente al no estar. Desde el punto de vista judicial, ¿qué pasó con esa persona? Mira, ¿Hubo algún tipo de consecuencia para esa persona? No hubo. Por ya te digo, yo no supe en ese momento buscar las personas que fueron testigos reales, la gente que vio el impacto, que trabaja en la otra cuadra y que trabajan acá abajo, en el súper. Yo no lo supe y por lo tanto no las contacté y no las llevé a testiguar y bueno, ya pasó. Así que desde el punto de vista judicial vos no tuviste ningún resarcimiento. La cantidad de fallecidos nos está marcando este primer semestre un descenso significativo de un 16,4% en personas fallecidas en siniestro de tránsito. ¿Que estos serían números? Son 43 personas menos que fallecieron con respecto al mismo periodo del año 2015. Pero bueno, ¿cuántos de esas personas que no fallecieron se produjeron, por ejemplo, porque... La seguridad vial consiste en evitar los accidentes de tránsito o minimizar las consecuencias de los mismos. El pasado 3 de agosto, la UNACEP dio a conocer los números, los cuales resultaron alentadores, dando que las motos siguen siendo el vehículo más vulnerable. Estuvimos conversando con el director de la UNACEP, Pablo Intamuzú. De acuerdo a los últimos datos de UNACEP, ¿cómo se ha comportado la población en este primer semestre del 2016 en materia de vialidad, ¿no? Bueno, el principal indicador que manejamos nosotros y se maneja a nivel internacional, que tiene que ver con la llevaban un chaleco, unas bandas reflectivas, ¿verdad? Los motociclistas. Estas fueron medidas que se tomaron en conjunto en la última ley de tránsito. ¿Cuántas de esas personas que no fallecieron iban en un auto y el airbag lo salvó o el ABS lo salvó? Hay un conjunto de medidas del casco en los ciclistas
el casco de los motociclistas ha venido creciendo en el uso. O sea, hay una cantidad de medidas bastante amplia. Otra cosa bastante novedosa, pero que también ha dado resultado muy importante, todo lo que tuvo que ver con el Centro de Gestión de la Movilidad, que a partir de marzo, abril de este año se empezó a hablar, y bueno, la Intendencia está por presentar los datos también de cómo ha bajado la velocidad en los tramos o en las calles en donde la gente sabe que existen este tipo de tecnologías para controlar.